Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con lo último que acaba de salir de Jikook. Ya les traeré más, obviamente, videos de todo lo que ustedes a lo mejor no vieron o no pudieron apreciar de esos momentos, porque se necesita bastante análisis. Pero en esta ocasión les traje en particular dos momentos: cuando llegaron a Los Ángeles y cuando estaban en el evento de Jingle Bell. Si se fueron juntos o no, y ustedes van a ver que sí se van juntos, así que vamos ahora sí con el video. Aquí es donde tendremos la grabación del Jingle Bells, pero ya cuando ellos van saliendo, obviamente ya se iban a su hotel y por ende ya había autos esperándolos para llevarlos a su hotel, y pudimos ver como Jimin y Jungkook iban en el mismo auto de nueva cuenta. Vemos como Jimin obviamente se despide de los fans agradeciendo y después se va hacia atrás. Obviamente hace como la vuelta básicamente para irse a un auto de atrás, o sea que podemos descartar que en el primer auto no se fue. Y de aquí podríamos ver a todos los miembros yéndose a sus respectivos autos donde se iban a ir, y no, aquí solamente en cámara lenta se puede ver este momento. Vemos como todos los miembros están en sus respectivos autos, y si lo ponemos en cámara lenta, ya una velocidad muy baja, podemos ver como Jimin ya está en el auto y después cómo pasan los minutos y podemos ver como otra persona sube a ese auto y efectivamente es Jungkook. Y efectivamente vemos que otra persona se sube al auto con Jimin. Claramente, obviamente, como ya les dije, es Jungkook, porque en los siguientes minutos, cuando ya se van, Jungkook abre la ventana del auto y saluda y después cierra otra vez la ventana. Aquí están los autos, como vemos 1, 2 y 3 o 1 y 2, aquí depende de cómo arranquen los autos. Ahorita vamos a verlo un poco más. Y aquí está, ellos estaban en el segundo auto y cuando obviamente se acercan un poquito más, Jungkook abre la ventana, saluda y después vuelve a cerrar esa ventana. Y ahora sí, vamos a su llegada a Corea. Obviamente los tres se fueron antes, como ya se había dicho anteriormente. Nos dieron esa noticia y nosotros nos extrañamos pues de eso básicamente. Pero pues dijimos, bueno, a lo mejor tienen proyectos, cosas que hacer y todo. Y vamos a analizar un poco esto. Aquí tendríamos como la primera noticia que salió y se decía que nada más iban a viajar Jimin, Jungkook y Jin, cosa que se cumplió porque los tuvimos en el aeropuerto, pero esto ya lo habían informado antes, o sea que todo esto ya viene como planeado. Y después de unos minutos, unas horas, ahora sí podríamos ver cómo llegaban a Corea. Primero vimos cómo aparecieron Jin y Jungkook, pero no había rastros de Jimin porque todavía estaban haciéndole pruebas y todo eso, y Jin fue el primero en irse, pero sin embargo Jungkook se quedó ahí, esperó a Jimin por 20 minutos. Jin solo hizo su chequeo, sus papeles y todo eso, y después salió sin Jungkook y sin Jimin y se fue antes que ellos, mientras pues Jungkook, como ya lo dije, esperó a Jimin por 20 minutos. Así que finalmente tendríamos la escena cuando los dos salen obviamente a la puerta del aeropuerto apenas con sus papeles y documentos, tenían que escanear un código. Jungkook se notaba que quería salir de ahí rápidamente, obviamente por toda la prensa, por los fans, por todo, porque es bastante peligroso estar ahí y más para ellos.
Y Jungkook tampoco es que no estuviera cuidando de Jimin, porque también lo estaba cuidando, como que le estaba echando pequeños vistazos para ver si estaba bien Mimi. Y pues sí, la verdad que estuvo bastante bien Mimi en el aeropuerto, obviamente siempre estando atrás de Jungkook y teniendo un poco más obviamente de guardaespaldas. Y por fin tendríamos esta escena cuando van saliendo a los autos y podríamos ver cómo Jungkook se queda en la puerta del auto como esperando a Jimin y ve cómo se están llevando a Jimin porque uno de sus guardaespaldas lo redirige hacia otro auto porque Jimin iba muy pero muy decidido a estar en el auto de Jungkook, a subirse al auto de Jungkook, irse con Jungkook, pero el guardaespaldas dijo no. Como que mañana tenemos muchísimas noticias por todas las redes, así que vamos, ahí te vas a ir a otro auto y el guardaespaldas se lo llevó, lo jaló y se lo llevó. Así que por favor no se inventen que no están juntos, que por qué no se fueron en el mismo auto. Recuerden que Jungkook lo esperó 20 minutos y los guardaespaldas solo hicieron su trabajo, se llevaron a Jimin al otro auto porque así ya estaba preestablecido, aparte de que lo podían hacer por seguridad y por protocolo, porque ya es el protocolo así que no se molesten mucho por eso. Recuerden que ellos saben perfectamente lo que están haciendo y a lo mejor sí fue como para ellos pues raro que no se fueran juntos, pero pues de alguna manera van al mismo lugar porque se estuvieron esperando 20 minutos, o sea, 20 minutos esperarte mientras Jin voló, dijo yo de aquí me voy y voló Jin y no esperó a nadie, pero en cambio Jungkook esperó a Jimin 20 minutos. Realmente tendremos esta nota como ya es costumbre y otra vez Jimin y Jungkook uno al lado del otro, o sea, ni siquiera un espacio como los otros miembros, nada, solamente así lo pusieron. Igualmente tendremos que en los conciertos estuvieron utilizando estos collares que estaban iguales, simplemente Jungkook otra vez con cosas de pareja. Igual que como aquí podemos ver, también cuando llegaron en el aeropuerto traían el gorrito del otro, así que simplemente Jungkook. Y después de unas horas, Big Hit lanzaría el siguiente comunicado. Hola, esto es Big Hit Music. Nos gustaría informarles que BTS planea tomar un segundo periodo extendido oficial de descanso desde el primero en 2019. Después de completar sus eventos oficiales programados de BTS Permission to Dance on Stage en Los Ángeles y el 2021 Jingle Bell Tour, BTS se mantuvo activo para interactuar con los fanáticos en 2020 y 2021 en medio de la situación de COVID-19 y logró resultados deslumbrantes para consolidarse como los mejores artistas mundiales. Este periodo de descanso brindará a los miembros de BTS que se han comprometido incansablemente con sus actividades la oportunidad de reinspirarse y recargarse con energía creativa. También será la primera vez para ellos desde su debut para pasar la temporada navideña con sus familias. Le pedimos amablemente una vez más que muestre consideración por su necesidad de disfrutar de su vida cotidiana, ordinaria y libre, mientras se concentra únicamente en ellos mismos, aunque sea por un corto tiempo durante su periodo de descanso.
BTS se centrará en prepararse para el concierto y comienzo de un nuevo capítulo. Se están preparando para un concierto el próximo marzo para conectarse y comunicarse con los fans en persona en Seúl. Nos gustaría extender nuestro más profundo agradecimiento a todos los fanáticos que continúan animando a BTS y que regresarán con su mejor y más saludable yo ya después de recargar para que puedan resolver todo el amor de los fanáticos. Gracias. Aquí en las traducciones podemos ver que dice un nuevo capítulo. ¿Qué pasará con ese nuevo capítulo? Porque en otras traducciones también dice una nueva era, un nuevo comienzo. Esto la verdad que a mí se me hace un poco sospechoso y más por parte de Jimin y Jungkook. Ahorita se dice que no sabemos, o sea, los otros miembros como ahorita están de descanso, los otros miembros a lo mejor pueden permanecer en Los Ángeles o pueden regresar a Corea. Cada uno pues está haciendo su horario como quieren, van a descansar, a lo mejor trabajan, pero después van a mostrarnos todos esos proyectos. Hace unas horas, ahora sí, oficialmente podríamos ver las cuentas de Instagram de los chicos, ahora sí, oficiales, como podemos ver en pantalla. Y la verdad que yo estoy bastante contenta por estas cuentas y ahorita vamos a ver una curiosidad sobre estas cuentas. Al parecer todas las cuentas de BTS son nuevas, o sea, todos los miembros, excepto uno. Efectivamente, ese miembro que ya tenía la cuenta creada o que no aparece como nueva la cuenta es Jungkook. Obviamente ahorita aparecen 3 posts, pero puede ser que la cuenta haya sido creada muchísimo tiempo antes o la tenía inactiva desde hace mucho tiempo y ahora la volvió a activar y ya se puso eso obviamente en Twitter. No sabemos, pero sí que aparece como nueva la cuenta de Jungkook. Así que solo queda pues imaginarnos lo que pudimos haber visto en esa cuenta o no, y queda esperar. Ahora continuamos y analicemos un poquito acerca de todo esto, y es que Jungkook puso esta foto como perfil de su cuenta. Sabemos perfectamente que ese día los dos estuvieron en esa playa y como no, cuando vemos o ponemos su cuenta podemos ver la publicación y él mismo etiquetó a Santa Mónica. Es el Pierre de Santa Mónica. Igual ustedes la pueden ir a seguir obviamente a Instagram y tiene 2 publicaciones actualmente. Por otra parte, Jimin tiene esa foto de perfil más obviamente el nombre, una J, un punto y una M, y solamente tiene una publicación. Y por último tendríamos el hashtag que nos volvió locos a todos porque solo se había utilizado tanto como para Jimin como Jungkook, pero esta vez dio un giro porque se utilizó de nueva cuenta, volvió ese hashtag, pero ahora con Jin, y Jungkook se lo puso a Jin por su cumpleaños, pero volvió ese hashtag justo ahora.